empecemos entonces. Antes que nada, un gran saludo para el economista Alberto Acosta Burneo. ¿Cómo está, mi estimado Alberto? Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Igualmente, el gusto es de todos nosotros y de los oyentes y las oyentes del sistema de emisoras Atalaya. Eh, Vamos a empezar y yo voy a darles el paso, ya que tienen preguntas tanto Alcides como Juan Carlos, y de ahí sigo yo, obviamente, con las inquietudes para nuestro primer invitado, invitados de primerísimo nivel siempre aquí en el sistema de emisoras Atalaya como Alberto. Adelante, compañeros. Gracias, gracias. Un saludo para el economista Alberto Acosta Burneo. Vea, Alberto, qué pena que en el país, solo cuando se producen apagones, es que nos acordamos de que la energía eléctrica tiene problemas. Problemas de estiaje, problemas de tarifa, problemas de producción, problemas de inversión, problemas de los daños de las centrales hidroeléctricas. Y entonces todos nos ponemos a lamentar que por qué no hubo horas emergentes, que por qué no se avisó con tiempo, que por qué no se gestionó con Colombia la importación pertinente de los megavatios que nos hacían falta. O sea, como siempre en el país, siendo el sector eléctrico uno de los pilares del desarrollo de la economía del país. Si no hay energía eléctrica, el país no progresa. Entonces, en este momento, seguir alimentando el mismo problema, el lamento y el lamento y el lamento, yo creo que ya basta. Entonces, pregunto, si hay un problema de estiaje, porque no hay lluvia en el sector interandino, donde están las centrales hidroeléctricas, hagamos pues una central hidroeléctrica en la costa, pues, porque aquí se va a haber agua como siempre ha habido agua. Aparte de la central Marcela Niado, que funciona hace mucho tiempo, hagamos una central hidroeléctrica acá. Y dos, revisemos el problema de las tarifas, pues, porque también ese es otro problema que no deja desarrollar al sector, pues. Dos preguntas, por favor, Alberto. Bueno, lamentablemente, la situación eléctrica es catastrófica. Y el problema no es del estiaje. No hay que echarle la culpa a la lluvia o a la falta de lluvia. El problema es la indolencia, la irresponsabilidad. Porque lamentablemente tenemos algunos problemas. Primero, muchas de las hidroeléctricas que se construyeron durante el Correato con mucha pompa y gastando miles de millones de dólares, no alcanzan su potencia máxima de generación porque tienen problemas constructivos. Fueron mal construidas, con acero que se rompe, que se parte, con fisuras, microfisuras por todo lado, con riesgo de colapsar. Y además están sobredimensionadas. Tenemos un Coca-Cola Sinclair que no tiene agua en el río como para poder funcionar todas sus turbinas. Se hizo un monstruo, un elefante blanco. ¿Por qué se lo hizo tan grande? Bueno, ya sabemos que mientras más grande el contrato, más grandes son también sus acuerdos entre privados, las comisiones, etcétera. Segundo gran problema del sector eléctrico. No se ha dado mantenimiento a la generación térmica. Claro, cuando llueve se olvidan de las generadoras térmicas, botadas las generadoras térmicas, y no sé, y además seguimos dependiendo de quemar un diésel caro, porque la generación térmica la hacemos con diésel, que es un producto, un combustible caro, en vez de usar gas natural, que es un combustible muchísimo más barato. Tercero, desde 2019 no hay inversión en ampliación de la capacidad de generación. Desde 2019 no se ha ampliado de manera significativa la generación en el Ecuador. Sin embargo, año tras año la economía crece como es natural y como es deseable. Cada año tiene que subir la demanda. Si la economía crece, va a subir la demanda de electricidad en una economía creciente. Pero desde 2019 en el Ecuador la oferta energética no sube. Evidentemente que detrás de esto está la crisis fiscal, pero no debía ser así. Hay otros mecanismos para que despegue la inversión. Usar capitales privados a través de asociaciones público-privadas o concesiones, pero no se ha logrado despegar estos mecanismos. Entonces, el resultado es que la situación del sector eléctrico es catastrófica, y hay cambios profundos que se deben corregir, que se deben hacer, cambios requeridos, cambios estructurales que no nos atrevemos a hacer. Lamentablemente en el Ecuador tenemos una tendencia a conservar todo, a no hacer cambios, evitar los cambios, pero cuando suceden las consecuencias de no cambiar nada, nos quejamos. Y los cambios estructurales en materia energética están pendientes.
Las 8 de la mañana, 50 minutos. Continuamos con las preguntas del ingeniero Juan Carlos Sánchez Arosemena. Gracias, Alcides. Economista, muy buenos días. Estaba yo planteando la inquietud que le iba a hacer a usted ahora, y es respecto al viaje próximo que tiene previsto hacer el presidente Lasso a Corea. Aparentemente va a Corea del Sur, sí. Aparentemente va a firmar un preacuerdo con el presidente coreano, porque según escuché en una noticia, en noviembre estaría listo el acuerdo definitivo. Entonces, ¿podría usted darnos detalles de lo que usted sepa respecto a este viaje? Bueno, el Ecuador cerró la negociación con Corea del Sur el 7 de abril y estamos desde esa fecha a la expectativa de la firma del acuerdo. Vemos que lamentablemente ha habido algunas demoras, había algunas medidas que había que tomar internamente dentro del gobierno ecuatoriano, que era parte de algunas exigencias del gobierno de Corea del Sur para darles seguridades. Probablemente esas decisiones han tomado más tiempo de lo esperado y por eso se sigue demorando la firma definitiva de ese acuerdo, que es un acuerdo tremendamente importante para el Ecuador. Las exportaciones a Corea del Sur el año pasado fueron de alrededor de $200 millones y los principales productos son petróleo, camarón, chatarra y banano. Hay muchísimo potencial ya sin aranceles con un acuerdo comercial. Hay mucho potencial para subir las exportaciones de camarón y de banano especialmente. Entonces, un acuerdo particularmente interesante, pero es fundamental que se concrete y ojalá que lo deje firmado este mismo gobierno para que empiece el trámite de aprobación en la Corte Constitucional y en la Asamblea futura. Ya, ¿y qué tipo de exigencias ponía Corea al Ecuador para poder firmar este acuerdo, economista? Creo que eran temas relacionados con inversiones. Querían saber un tratamiento adecuado para las inversiones que ellos tienen y entender también claramente cuál va a ser el tratamiento futuro. Al final del día son temas que quiere un país que quiere entrar a una relación de largo plazo a través de un acuerdo comercial, quiere tener también claras cuáles van a ser las reglas del juego. Entonces yo creo que por ahí iba el asunto. Perfecto. Alcides, por favor. Las 8 de la mañana, 52 minutos. Las preguntas continúan con el ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Ingeniero, parece que no está. Yo le insistía, Alberto, en el tema de la crisis eléctrica y le decía, bueno, hagamos centrales hidroeléctricas en la costa y revisemos el tema de las tarifas. Ahí coincido totalmente, necesitamos hacer algunos cambios. Primero, por el lado estructural. Digo, cambios estructurales significa que son cosas que toman tiempo. Estos cambios estructurales ya no sirven para este estiaje, sino que son temas de fondo, de largo plazo. ¿Qué cambios estructurales? El primero, tenemos que modificar la ley estatista actual y pasar a una ley que cree un mercado eléctrico competitivo y atractivo para la inversión. No existe en la actualidad. La ley actual es absolutamente estatista. Existe estatismo en en generación eléctrica y ahí están los resultados. Segundo, tenemos que destrabar los mecanismos para la inversión privada y las asociaciones público-privadas. Y tercero, racionalizar ese tarifario. Tenemos un tarifario absolutamente irracional, en donde, por ejemplo, en los hogares que más consumen en la costa, tienen que pagar una tarifa varias veces más alta que la de cualquier país europeo, varias veces la tarifa de cualquier país europeo. Es decir, tenemos un impuesto a la electricidad en Ecuador. Y tenemos otras tarifas como para la tarifa de la dignidad, que es una tarifa subsidiada. Tenemos que ir hacia una tarifa de mercado. Eso no significa quitar el subsidio. El subsidio hay que reconocerlo como tal, es un costo fiscal. Pero la tarifa tiene que moverse en función de la oferta y la demanda, y la oferta y la demanda varía a lo largo del día y en las estaciones. No es lo mismo la oferta y demanda energética en la época de lluvias que en la época de estiaje. Tampoco es lo mismo a las 7 de la noche cuando todo el mundo se conecta a la electricidad que a las 3 de la mañana. Entonces se ha hablado mucho, lamentablemente vemos como el sector energético está preso de grupos de interés. Entonces hay quienes piden tarifas, que se suban las tarifas eléctricas nocturnas. Hay todo un movimiento que dice esto de aquí, hay un subsidio, un supuesto subsidio para las grandes industrias en la noche. Eso es absolutamente falso. El costo de la energía se mueve el precio de la energía se mueve en un mercado competitivo en función del costo de producirla. Y cuando nadie consume energía, producirla es muy barato. Hay una oferta de energía inutilizada.
Entonces, si cuando vayamos a un mercado eléctrico competitivo, nos daremos cuenta que la energía va a tener un precio durante la noche, va a ser mucho más barata y debería ser mucho más barata para todos y mucho más cara en las horas pico, a las 7 de la noche, cuando todo el mundo está conectado. Entonces, hacia allá tenemos que ir. Pero en este momento, bueno, los apagones ya están encima. Entonces, lo que he hablado hasta ahora son cambios de fondo, estructurales. Hay que hacer en este momento también cambios urgentes. Están los apagones a la vuelta de la esquina, ya llegaron. Y entonces, ¿qué cambios emergentes tenemos que hacer? Primero, liberar la importación de gas natural para la generación en Termogas Machala. Termogas Machala tiene una capacidad ociosa gigantesca y simplemente porque no hay suficiente gas no produce más electricidad. Y hasta ahora siguen, por grupos de interés, se sigue bloqueando que Termogas Machala tenga gas importado para poder producir. Ese problema tiene que solucionar el gobierno inmediatamente. Tenemos que proveerle de gas importado a Termogas Machala y abrir la importación de gas natural para cualquier otro uso, para ir sustituyendo. El país tiene que sustituir el uso del diésel, que es caro, por una energía mucho más barata, que es el gas natural. Esto debe cambiar para la industria tiene que usar gas natural, tenemos que transformar la matriz energética, abriendo totalmente la oferta de gas natural, la importación de gas natural, así como también concesionando todas las áreas donde se pueda producir gas natural en el país. Hay que empujar con la misma fuerza las importaciones de gas natural y la producción de gas natural. Segundo, hay que dar mantenimiento urgente al parque térmico. Y tercero, hay que comprar y alquilar nuevas generadoras térmicas a gas, porque lamentablemente se está haciendo y el gobierno está comprando nuevas a diésel, pero el diésel es lo que debemos dejar de usar. El diésel es energía tan cara. ¿Por qué tenemos que comprar una capacidad instalada para una energía cara cuando tenemos la opción del gas natural, que es una energía muchísimo más barata? Finalmente, economista, hablemos del otro apagón, del apagón del petróleo. ¿Y por qué le digo? Mire, en el 2014, el Ecuador producía 558,000 barriles de petróleo al día y ahora estamos en 377,000 a la baja. Por eso digo, es un apagón en momentos en que el petróleo está subiendo de precio. El presidente Lasso, cuando empezó, dijo: nosotros vamos a duplicar la producción en 1,000,000. Pero eso no es solamente con la palabra que se duplica la producción, sino con dólares de inversión extranjera que no ha habido en el país. Y yo le pregunto a usted, y de repente que vaya también la pregunta para los dos candidatos presidenciales: ¿qué vamos a hacer con el petróleo? Si siguen permitiendo que siga la baja o invitando a la inversión extranjera que venga a producir petróleo también en el Ecuador. Bueno, lamentablemente el petróleo es uno de esos sectores donde se evidencia la irracionalidad de los votantes. Los votantes, por un lado, dicen: quiero más gasto público, quiero más inversión pública, quiero obra pública, y al mismo tiempo votan por asfixiarle al Estado, por reducir los ingresos estatales. Eso fue la decisión, un error histórico, de cerrar el cuarto bloque petrolero del Ecuador, asfixiarle al Estado. El Banco Central tiene un estimado, dice, para el próximo año, que empieza el cierre de ese bloque, el fisco va a dejar de recibir 800 millones de dólares. El costo económico de cerrar ese bloque es gigantesco, el costo de que caiga la producción. El PIB petrolero el próximo año va a caer 7%. Eso significa que como economía, la economía que este año ya estaba mal, con un crecimiento se espera apenas de 1,5%, para el próximo año crecería apenas 0,8%. Entonces, estamos frente a una situación en donde los ciudadanos deciden ahorcarle al fisco, asfixiarle, que no tenga recursos, y después se quejan y dicen: pero yo quiero más obra pública, quiero más gasto. ¿Por qué no invierte? ¿Por qué no mejora los servicios públicos? Bueno, es que esas son las contradicciones. Aquí estas contradicciones hay que acabarlas. Necesitamos impulsar de manera definitiva y decidida al petróleo y a la minería. Son dos sectores que le generan rentas extraordinarias al Estado por el tratamiento tributario que tienen. Ningún otro sector de la economía le genera tantas rentas al Estado como el petróleo y la minería, porque esos dos sectores tienen un tratamiento tributario especial que le genera extra rentas al Estado. Entonces, la salida para poder aliviar la crisis fiscal es impulsando estos dos sectores, destrabando los permisos ambientales que están trabados. En este momento, la inversión está detenida legalmente. La Corte Constitucional derogó suspendió el decreto ejecutivo
que normaba la consulta ambiental. No se puede hacer consulta ambiental, no se puede otorgar permisos ambientales en todos los proyectos que requieran una consulta ambiental. Esto es petróleo, minería, turismo, proyectos de turismo grandes y obras de infraestructura, detenidas legalmente. Entonces, el desafío es reactivar esa inversión, abrir nuevamente la concesión de permisos ambientales, hacer que el Ministerio del Ambiente tome decisiones, porque lamentablemente tienen muchísimo miedo a Contraloría y no otorgan permisos ambientales. Más fácil es posponer, no tomar decisiones, empujar los temas hacia adelante. Y mientras tanto, el país tiene una inversión detenida, un país que no crece, que no genera empleo, un fisco asfixiado por falta de recursos. Ese es el entorno que tenemos que cambiar. Las 9 de la mañana, las 9 de la mañana, ingeniero Mendoza, le comunico que nos han dicho acá que el economista Alberto Acosta tiene otro compromiso que cumplir, por lo tanto nos va a dejar. Bueno, Sí. está bien. Nos va a A las dejar 9 de la mañana nos comunicaron que tristes y tenía. solos. Sí, Nos pues. va a dejar tristes y solos, Sí, oiga, porque economista Acosta. Sí. Pero me pueden invitar en otra ocasión, encantado, les acepto. Oiga, Perfecto. pero le tenemos aquí una tacita, mire, de café conquistador. Y los le pancitos tenemos estoy también extrañando también. ya, pues, y es que no ha también venido, pues. no ha Los venido. pancitos. Y Venga, también los economista. pancitos, como ustedes dicen, los pancitos. Y tenemos también los combos, no los combos, los bonos de Panadería California, que tiene varios locales en el resto del país, así que, y de la ciudad. Así que lo vamos a esperar la próxima. Una última inquietud, Alberto. Decíamos al principio del programa, esto ya no tiene que ver con el tema energético, que es el que era realmente el principal, pero aprovechamos lo de Corea del Sur y todo, y también la parte petrolera. Decíamos que el 9 de octubre, pues en 3 días, Guayaquil cumple 203 años de independencia. Alcides es oriundo de Rocafuerte, Manabí. Juan Carlos nació en Guayaquil, pero su papá es de Zaruma. En mi caso, yo soy de aquí. Mis abuelos son de Río Chico, de Manabí, y de la provincia del Oro, de Santa Rosa. Usted es quiteño, pero me imagino ya juró la bandera por acá también. Hace muchísimos años y bueno, realmente mi familia es de parte paterna es del Carchi, de Tulcán, de parte materna de Loja, así que del Carchi al Macará y vivo en Guayaquil. Eso es Guayaquil, es una ciudad que acoge a todos de todo el país y no importa de dónde uno venga, uno al final del día es bienvenido y hace su vida en esta ciudad que tengo mucho que agradecerle. Tiene toda la razón. Yo creo que esa es la definición. Hombre inteligente como usted lo ha hecho precisa y claramente. Que tenga un buen fin de semana, Alberto. Igualmente, Gracias. un gusto. Gracias. Que vaya muy bien.